Va a empezar la presentación el profesor Carlos Moreno de la Universidad de París. Carlos Moreno es, espero que me esté escuchando. Carlos, ¿me llegas? ¿Me estás escuchando? Sí, Porque iba a decir los grandes méritos, pero empezar que es un placer poder presentar a un gran amigo, muy generoso siempre con su tiempo. Encontró el momento para escribir en la revista, para un seminario que organizamos en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, ¿no? Y ahora con nosotros aquí. Y es muy interesante además su aportación porque pone en conexión el urbanismo con el tema residencial. Además desde una visión de pensamiento crítico que no voy ahora mismo a adelantar porque lo más interesante es que te podamos escuchar ahora. Tenemos una segunda también presentación online, ¿no? Y luego pues iré presentando uno a uno los ponentes aquí en la mesa, ¿no? Decir simplemente ya para acabar que Carlos Moreno que ha recogido en los últimos tiempos innumerables reconocimientos a nivel internacional, desde Naciones Unidas hasta muchos países emergentes y doctorados honoris causa. Ha difundido con verdadero proselitismo apostolar, ¿no? La idea de que es posible responder a los postulados del movimiento moderno, del urbanismo modernista, de la Carta de Atenas, de la separación de funciones y de la segregación de la ciudad con modelos más integrados, ¿no? Y lo más interesante es que ahora nos hablará de que esos modelos integrados no son un problema funcional y geométrico, sino en gran medida de cohesión social. Adelante, Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido José María. Es un gran placer estar contigo, estar igualmente con todos los colegas presentes y te agradezco tus amables palabras. Me hubiera encantado estar hoy. Desgraciadamente tenemos un evento en el Institut de France, en la Academia de Bellas Artes, que copresido igualmente. Entonces, con la mejor voluntad del mundo, era completamente imposible estar hoy. Tengo entendido que estaré el 10 de diciembre en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Bueno, para evocar el tema, si mi slide está compartida, creo que es el caso. Efectivamente, como lo has dicho, José María, es conocido mi punto de vista de pensamiento crítico frente al movimiento modernista, traducido por una reflexión estratégica sobre la proximidad urbana y territorial, y en particular los nuevos modelos y maneras, no solamente de alojarse, sino más allá, de habitar, de vivir en la ciudad. Estoy tratando que mi pantalla funcione, creo que está allí funcionando. Te agradezco, José María, por haberme propuesto de estar en esta revista monográfica e intitulé este texto Vivir lejos, vivir menos, vivienda, segregación e injusticia temporal en la ciudad contemporánea, que resume bastante los elementos directores de lo que he evocado. La semana próxima es publicado en América Latina este nuevo libro que escribí en castellano, El poder de la proximidad, vivir en la ciudad, que es un estudio en Iberoamérica justamente de lo que es alojamiento, de lo que es vivienda, de lo que es hábitat, y que estará en España el 2 de enero. Hemos evocado todos, y yo creo que no hay que pasar mucho tiempo en esto, el papel de la urbanización hoy en día a nivel mundial. Voy mucho a América Latina actualmente y efectivamente, bueno, cuando hay más de 84% de la urbanización en América Latina, 90% en Argentina, bueno, estamos enfrentados a una lógica
que hemos tenido que cambiarla en muy poco tiempo, porque han sido efectivamente 40 años, pero cuando miramos Europa mismo, hoy en día nuestro 75% de urbanismo con respecto a los años 50, que sobrepasaba el 51%, esto nos representa un gran desafío que por el momento estamos, dado la crisis de la vivienda en Europa, no estamos muy bien enrutados. La problemática de la vivienda, que es el tema central que hemos evocado, es cuando la ciudad expulsa porque falta la vivienda, cuando el desarraigo urbano se complejifica por el aspecto centrifugador de la ciudad. La fractura social en los últimos 20 años se ha ahondado por la relación espacial del habitante, obligado a irse cada vez más lejos, y la fractura temporal, cada vez más tiempo pasado en los desplazamientos. Y lo hemos evocado bastante. Hoy en día, este desarraigo concierne igualmente las clases medias, jóvenes que tienen empleo, mujeres solas. En Francia en estos momentos es el sector que más ha crecido en pedido de vivienda social, 10% el último año, mujeres, cabeza de familia con hijos, y claro está, las personas más precarias. Entonces, la pérdida de tiempo, todos los estudios que hemos podido hacer prácticamente, que llevamos 5 años con ya implementación, hay una correlación muy fuerte entre la ausencia de tiempo útil y la pérdida de calidad de vida, incluyendo la vida familiar, los divorcios, las mujeres solas, cabezas de familia, que se enfrentan efectivamente a una pérdida de sociabilidad. Lo vimos muy bien con los chalecos amarillos, un movimiento iniciado en lugares de lejanías, semi-urbanos, encabezados por mujeres con hijos, cabezas de familia, que tenían que llevar más de 45 minutos de auto para ir a trabajar, o por lo menos 3 desplazamientos antes de llegar al trabajo, 2 más el del trabajo, 3, cuando hubo el impuesto sobre el carbono, que era un impuesto viable, pero que aumentaba la gasolina, lo que produjo ese movimiento de tensión social que se tradujo por un movimiento de cólera que prácticamente y puso a tambalear el país. Unido en estos tiempos de 2025 a lo que representan las redes sociales como lugares en los que se atiza igualmente una especie de radicalismo populista que toma estas redes sociales y las transforma en movimientos antisistema y que van inclusive contra las cosas más viables que se pueden producir en la ciudad. Lo hemos visto en Francia hace pocas semanas, cuando la ley de bajas emisiones en el Parlamento fue anulada por los mismos diputados que la habían votado, porque estaba surgiendo un movimiento populista que consideraba que cualquier cuestión fiscal que toque las bajas emisiones va a castigar a las personas de bajos recursos que viven lejos. Entonces estamos viviendo un círculo vicioso que el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, evoqué hace pocas semanas diciendo: tenemos una fractura temporal en las regiones semiurbanas y en lo que le llamamos la periurbanidad, y el primer ministro ha evocado de lanzar una política francesa de proximidad basada en acercar las aglomeraciones metropolitanas a menos de 30 minutos de los servicios principales. Por eso dejo este mensaje de considerar no más el alojamiento como un acto constructivo, que ha sido lo esencial de los últimos prácticamente 70 años, después de las 30 gloriosas en Francia, pero igualmente en el europeo,
y más allá del alojamiento, considerar la vivienda como un servicio. La vivienda como un servicio, estamos acostumbrados a muchas cosas como un servicio, la movilidad como un servicio, bueno. Y evoco que esta idea de larger housing as a service permite considerar la vivienda como una infraestructura social en red. Yo les comento, pero yo creo que todos los que estamos aquí lo saben, lo sabemos. La infraestructura social es un elemento clave de la sociología urbana, del pensamiento crítico, como evocaba María, principalmente basado en los trabajos de nuestro colega Eric Tinkenberg, que desarrolló este concepto de infraestructura social cuando escribió su texto a finales de los años 90, The Palace for the People, y que permite considerar la infraestructura social como un elemento híbrido en el cual el acto constructivo deja lugar al acto de servicio, al acto de utilización y al acto de multiutilización. He evocado en múltiples reprisas, en múltiples oportunidades, el hecho que las expulsiones, tales como fue modelizada por nuestra muy querida amiga y compañera, colega Saskia Sassen, cuando escribió este maravilloso libro, Expulsiones, ella hablaba de la brutalidad y la complejidad en la economía global. Y yo digo, en la prolongación del pensamiento de Saskia, y de ahí su epílogo de mi penúltimo libro, y hablábamos con Saskia, el hecho de que ya no estamos sufriendo solamente la precariedad de la global economía, sino la internalización de la economía que está llevando como un elemento de su propio funcionamiento intrínseco la precariedad de alojamiento que es cada vez más expandido. Y es algo completamente paradójico porque esta precariedad va en contra de la estabilidad misma del sistema capitalista, neoliberal, en sus aspectos productivos, porque en cuanto más está la gente en precariedad, menos está en condiciones de participar a un acto productivo esta tensión y esta cólera produce unos desajustes que son bastante fuertes. Por eso el análisis que estamos haciendo hoy en día de lo que significa la financiarización de la vivienda con los grandes fondos buitres, como lo explico en mi libro, con Airbnb que está absorbiendo completamente el alojamiento para dejarlo simplemente turístico de pocos días, cuando la vivienda se convierte en un negocio, el propio sistema neoliberal está socavando sus propias bases que le representan la capacidad de los habitantes a implicarse no solamente en la vida social, que ya está de per se fuertemente tensionada, sino a implicarse en la propia vida económica, en la propia vida productiva. Ustedes lo han visto en España, he visto todos estos documentos que son aterradores de los millones de hogares de la exclusión residencial, la relación entre pobreza y precio de vivienda, el impacto que se produce en la clase media, que ya hoy en día se proletariza, se entra en etapa de pobreza, pero que al mismo tiempo no es suficientemente pobre para recibir ayudas, no entra en esa categoría por sus ingresos, pero está cada vez más abajo en lo que respecta a la cuestión de la vivienda. Y en particular, lo decía, los monoparentales y las personas altamente vulnerables. Entonces, el trabajo que he hecho para este libro evoca ese camino que va en 10 años desde Saskia Sassen, cuando en 2014 explica la crisis de vivienda y el marco de las expulsiones, las personas más prioritarizadas y marginadas, incluyendo los inmigrantes, 10 años después, en el 2025, estamos viviendo la injusticia temporal con una nueva desigualdad. Y en los 10 años que han pasado, finalmente nos encontramos que no hemos logrado entrar en un nuevo modelo, en particular con respecto al control del suelo, a la manera de tener acceso a la propiedad o acceso a la vivienda, a la categorización de la vivienda social, que nos pueda llevar a un cambio de paradigma para ir contra ese tipo de exclusión que se vuelve hoy en día intrínseca a la propia ciudad. Por eso hablo
que en 10 años hemos pasado de la explosión global de esas que se hacen en la proletarización a la exclusión cotidiana, que se caracteriza esencialmente por dos elementos claves, que es la segregación espacial cada vez más lejos y la segregación temporal. De allí que evocamos la proximidad hoy en día como un movimiento de resistencia, lo que hemos visto que cada vez se está apropiando más en los sectores más excluidos, que toman la proximidad como un elemento de combate, diciendo necesitamos escuelas, necesitamos centros de salud, necesitamos lugares de cultura, necesitamos espacio público, necesitamos mercados, necesitamos circuitos cortos, que convierten la proximidad de la ciudad de los 15 minutos en un movimiento que busca la calidad de vida a través de esos servicios de proximidad. En los últimos años hemos vuelto a los fundamentales de reinventar la proximidad. Las enseñanzas del profesor Yunus, con quienes continuamos a trabajar, del mundo de triple cero, pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones de carbono. Y con el profesor Paul Krugman, con quien hemos desarrollado ese trabajo, de hacer la convergencia entre la nueva economía geográfica, la economía distribuida, relocalizada, creadora de empleo, bajo carbono, con la economía de la proximidad sostenible, reivindicando lo que llamamos el Old Wisdom, que lo hemos traducido hoy en día como la nueva IA, la inteligencia ancestral. Lo que dice Win Habitat, soluciones locales sostenibles para comunidades. Entonces, es esto lo que hoy en día ha finalmente dado luz al éxito en aglutinar diferentes pensadores y al mismo tiempo hacedores, sectores igualmente económicos y privados, que ven una oportunidad de cambiar el modelo económico constructivo hacia un modelo de servicios y más aún de multiservicios, en respuesta efectivamente a lo que el movimiento modernista ha impuesto durante casi 7 décadas. Por eso, el moto que se ha forjado con ONU Habitat, tener alojamiento no significa vivir en la ciudad, nos lleva a decir la dignidad comienza con la proximidad. Dignidad, salud, inclusión social, inclusión económica, seguridad, y esto entra en la noción de bienestar que va más allá de la noción de cuidado. Es la modelización que hemos producido ya no solamente de la lucha contra la desigualdad económica de final del siglo XX, sino la vulnerabilidad social. Estamos trabajando actualmente a nivel internacional en el desarrollo de lo que llamamos el IBS, el Índice de Vulnerabilidad Social, que integra la desigualdad económica, la injusticia espacial y la injusticia temporal, marcando los criterios básicos que identifican los matices de segregación urbana y los matices de exclusión social, para producir un modelo en el cual no solamente nos interesamos al déficit cuantitativo, lo que nos falta de alojamientos, sino al déficit cualitativo, la ausencia de servicios urbanos que permite traducir un alojamiento en una vivienda y una vivienda en vivienda asequible, teniendo en cuenta los criterios de categorías sociales, socioeconómicos, socioterritoriales, sociodemográficos, que transformen efectivamente un techo y 4 paredes en un acto de vida dentro de la ciudad. Salir de las jaulas de crédito, de la vivienda social periférica, que han sido las políticas de compra, romper con la accesión a la propiedad como el espejito mágico que nos permite considerar que somos alguien, y tomar en cuenta que podemos crear otro tipo de modelos basados en esta idea que herencia de Jacobs de los años 60, 70 o 80, la multiplicidad de ofertas de servicios cerca nos permite romper con el espejismo de la proximidad para ir hacia a un cambio más radical en lo que es el acceso a una mejor calidad de vida. Es la declaración final del Foro Mundial Urbano número 12 que tuvimos en El Cairo. Todo comienza en casa, acciones locales para ciudades, comunidades sostenibles. Y el punto 5 de la declaración final de llamada a la acción, proximidad y circularidad en el centro del desarrollo urbano. Y este último punto es fundamental, porque no es solamente la proximidad, sino la circularidad, que no es solamente económica, sino que es igualmente social. De allí al desarrollo de este concepto de proxiliencia en los últimos 2 años,
La proximidad vista como una resiliencia urbana y territorial, no solamente frente al cambio climático y a las enfermedades, sino con respecto a la economía, al abastecimiento y a la cultura. Es lo que estamos finalizando con Ana Hidalgo en los meses que le queda de esta última mandatura, en el cual hemos querido que el impacto de la proximidad no sea solamente ecológico, sino que al mismo tiempo sea económico y social. Y esto ha implicado crear nuevas estructuras administrativas dentro de la estructura de la gobernanza de la ciudad. Por ejemplo, la Agencia Comercial de Negocios de la Ciudad de París para generalizar los pequeños mercados, los pequeños negocios en toda la ciudad con alquileres muy baratos porque es propiedad de la ciudad. Esos son los 8 principios básicos que corresponden a esta proximidad de vida que hemos modelizado con nuestros amigos de Múnich y que estamos aplicando en los lugares en los cuales queremos cambiar ese paradigma del alojamiento hacia la vivienda. Esta organización pericéntrica que ustedes conocen, la circularidad social, las distancias bajo carbono, para darle fuerza a la razón de habitabilidad. 6 cosas principales: alojamiento, trabajo, aprovisionamiento, cuidado, cultura y esparcimiento en el espacio público, distancias bajo carbono y policentrismo alrededor de nuevas funcionalidades. Hemos construido toda esta metodología, que yo creo que ya es bastante conocida, de la alta calidad de vida social, con los indicadores de bienestar familiar, personal, de vecindario, de trabajo y de impacto socioambiental. Lo llamamos el arco iris de la alta calidad de vida social, que a diferencia del movimiento modernista que separaba con colores disociados, queremos juntar con colores mezclados, pero en toda parte de la ciudad, en todo el tiempo y en todo el lugar. Hemos desarrollado una serie de herramientas científicas que nos permiten analizar el alojamiento a través de los servicios para convertirlo en vivienda y hábitat a través de una entropía urbana, o sea, un movimiento de equilibrio entrópico para darle efectivamente no solamente a los centros urbanos, sino a toda la ciudad una calidad de servicios e igualmente una percepción del usuario que esté acorde a una mejor calidad de vida. Reequilibrar la vivienda social, lo que estamos haciendo en París. Es inadmisible que en ciudad con París, en el oeste, haya 2% de vivienda social y en el noreste tengamos 42%. Ese es el equilibrio fundamental que queremos restablecer. Por eso estamos hablando de un movimiento entrópico, desarrollar una entropía urbana en el cual la vivienda social sea un elemento clave con servicios en esta idea de multiservicios, transformar los edificios monouso y corporativos en viviendas sociales con uso mixto, creando todas estas nuevas centralidades que hemos podido realizar. Voy más rápido porque el tiempo se me ha agotado, pero hemos transformado París con 54 nuevas centralidades que existen hoy en día en esta idea de mixtura social, de mixtura de servicios y de transformación del alojamiento en hábitat. Hay palancas que no hemos podido llevar tan lejos como lo hubiéramos querido, pero que hemos implementado, en particular con el Community Land Trust, el BLR, o sea, separar el precio del suelo del precio de lo construido. Hemos tenido viviendas que vendemos como ciudad a 5.000 metros el metro cuadrado porque separamos el suelo de la vivienda. Entonces, hay todo un hilo que podemos desarrollar de palancas transformativas, separación del suelo, bancos del suelo, cooperativas, políticas de suelo activa, obligación a los promotores y desarrolladores de cambio de modelo, como lo pudimos hacer en México. Termino con la gobernanza, porque sin una gobernanza de ciudad ética y de bien común, es difícil hacer esta transformación. No se le puede dejar al sector privado las llaves del camión para que nos cambie el modelo de vivienda. Tiene que ser una política de gobernanza local o regional o aún nacional, que pueda realmente crear las condiciones para que esta injusticia temporal se transforme con una acción pública centrada en proximidad, que vaya del stock al acceso a los servicios como pilares de ciudades humanas y sostenibles en diversidad y proximidad. Por eso hemos construido este llamado a la acción que propagamos hoy en día a nivel internacional. Hemos creado el Observatorio Mundial de Proximidades Durables, cuya primera conferencia internacional fue en París el 4 y el 5,
y hemos lanzado para el Día Mundial de las Ciudades, el 31 de octubre, con unos hábitats, una metodología completa que estamos promoviendo para crear políticas urbanas que vayan en ese sentido, proximidades durables para una alta calidad de vida social. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Realmente ahí la densidad no de una conferencia, sino de prácticamente un seminario de una semana, solo para desgranar tanta información. Voy a tener que pedir a los ponentes, empezando por Javier Monclús, que está ya online, ¿no? Un rigor de brevedad, porque tenemos el límite del horario del propio local, de 10 minutos. Y sin más, doy la palabra a Javier Monclús. Va dentro de la idea de este apartado en la revista, como podrán comprobar, está iniciar una reflexión también haciendo balance de lo que ha sido, de perspectiva temporal, la construcción de la ciudad en nuestro país desde la perspectiva justamente de la vivienda en concreto, no solo la vivienda protegida y la vivienda social, sino en términos generales la nueva y rehabilitadora vivienda en entornos urbanos, ¿no? Doy ya la palabra a Javier Monclús, que es profesor emérito, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, antiguo director de la Escuela y fundador de la Escuela de Arquitectura y persona muy activa en el urbanismo español y muy en especial de Zaragoza, ¿no? Como uno de los gestores y ideadores de la exposición internacional que se celebró hace algunos años, ¿no? Por otra parte, uno de nuestros escasos investigadores en la historia urbana y en la historia del planeamiento, ¿no? Que desde la perspectiva de la morfología pues lleva ya varias décadas contribuyendo. Muchas gracias por estar presente, Javier, y adelante, tienes la palabra. Gracias. No sé si se oye bien el micro. Sí, se te oye bien. Se te oye bien, sí. y te estamos viendo en panorámica, en Panavisión. Bien, bueno, pues buenos días, tardes ya a todos, todas. Siento no poder acercarme hoy a Madrid por varios motivos. Me habría gustado mucho estar ahí y tampoco puede estar Carmen Díez, que es la coautora del trabajo que publicamos en el monográfico. Está ahora en la escuela con sus clases. Disculpas también en su nombre y sobre todo pues muchas gracias por la invitación a José María Ezquiaga y bueno, también por ofrecer la posibilidad de intervenir a distancia. Un gran placer y un honor además compartir con otras personas. Ahora Carlos Moreno, desde luego, fantástico, quizá una oportunidad de hacer un seminario, me decías, José María, que en realidad tuvimos ya uno en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo, en septiembre, y se podía decir que esto en parte es una continuación de ese debate, no exactamente igual, pero durante ese magnífico encuentro pues tuvimos ocasión de plantear estas visiones cruzadas, ¿no? Entonces, en fin, en ese seminario, siguiendo sugerencias de los organizadores, es decir, de Ezquiaga, que era el director, el foco de intervención se ponía en la innovación sobre todo urbana y urbanística, relacionada con la vivienda colectiva en el contexto europeo y en particular en el contexto español. Entonces se hacía hincapié en las teorías urbanísticas, en los cambios, en las continuidades, en su vigencia a lo largo de las últimas décadas, pero fundamentalmente se ponía el acento en la necesidad de evaluar los proyectos de vivienda en su dimensión más urbana, es decir, en cómo se relacionan con la ciudad preexistente, en la calidad urbana que generan los nuevos desarrollos residenciales. En realidad, el punto de partida de este trabajo en el monográfico es una reflexión bastante más larga que Carmen Díez y yo y un equipo hemos publicado en un libro hace unos años, se llama Ciudad de Bloques,
donde analizábamos los polígonos de vivienda, calificados entonces de modernos, en la época del desarrollismo español, es decir, los años 50 hasta los 70. Entonces, uno de los objetivos centrales de ese trabajo era identificar el papel y la responsabilidad de la cultura urbanística y arquitectónica en los resultados de esa vasta producción de vivienda masiva. Ahí encontramos una gran paradoja, que era que la aplicación más extendida de los principios del urbanismo funcionalista moderno, que se codifican en la Carta de Atenas, se produce precisamente en esos años, en los años 50, 60, 70, cuando esos principios ya iban siendo criticados en los círculos profesionales y académicos. Las lógicas de la producción masiva, en combinación con los dogmas del funcionalismo cómplices, digamos, derivaron en una aplicación banalizada de esos principios y de ahí resultó pues, los conocidos y a menudo problemáticos polígonos de vivienda de nuestras ciudades, en particular ciudades españolas, pero también en toda Europa, se puede decir. En ese panorama, los proyectos singulares, los buenos proyectos, hoy reconocemos como referentes, los que están, por ejemplo, catalogados en el Docomomo, documento del movimiento moderno, no eran más que excepciones brillantes que destacaban en un contexto y panorama general realmente poco notable. El análisis que presentamos ahora en este monográfico de Ciudad y Territorio en la revista es un poco continuación de esas reflexiones anteriores, pero centrándonos en las 4 últimas décadas, desde los años 80 del pasado siglo hasta ahora, ¿no? Las últimas 4 décadas. Nos parecía significativo comprobar cómo desde entonces, sobre todo a partir de los años 80, se inicia un profundo cambio de paradigma urbanístico y en diseño urbano. Es cuando se observa una tendencia generalizada a la revalorización de la ciudad tradicional, de sus formas urbanas, con algunos de sus elementos fundamentales recuperados, la calle corredor, pretendidamente recuperados, de forma preeminente la manzana perimetral. Es decir, la manzana ya fuera cerrada, abierta o semicerrada o semiabierta. Si bien está claro que no se trata de una recuperación literal, sino que estos modelos han sido objeto de experimentaciones, de reinterpretaciones muy notables y novedosas en estas décadas siguientes, a los 80. Bien, el estudio lo que hace es, para explicarlo así sin imágenes, habría que ver el artículo con algunas imágenes, examina una serie de proyectos de vivienda, proyectos residenciales, 25, 26 concretamente, en varias ciudades españolas, construidos durante estas últimas 4 décadas y que abarcan distintas escalas, distintas naturalezas, distintas situaciones urbanas. Lo que se hace es adoptamos una metodología y un marco teórico análogos a los empleados por el arquitecto e historiador suizo fallecido hace poco, Jacques Lacan, en su importante obra Habiter, Ville, Architecture. Y de ese modo lo que hacemos es clasificar los proyectos en 4 tipos de situaciones urbanas, 4 tipos de emplazamientos. En primer lugar, recualificación residencial de los centros históricos. Segundo, actuaciones residenciales en ensanches tradicionales y en ciudad consolidada. Tercero, mejoras urbanas en nuevos ensanches y paisajes residenciales periféricos. Y cuarto, proyectos residenciales en bordes urbanos. Bien, pues a través de este análisis hemos podido identificar ciertas tentativas y avances, a veces muy notables, en los proyectos de vivienda y en su integración urbana, mediante diversas estrategias proyectuales. Por decirlo rápidamente en palabras clave, keywords: integración y cohesión. Hay un esfuerzo consciente por integrar la vivienda en el tejido urbano, se busca una mayor cohesión, continuidad, se logra en gran medida mediante la reconstrucción crítica de la manzana, permeabilización de espacios interiores, se da una prioridad a creación, cualificación de espacios públicos, semipúblicos, etc. Otra palabra clave, innovación tipológica, que ha sido un motor de cambio. Los proyectos que analizamos
muestran cómo se va explorando la hibridación, fragmentación, porosidad, se reinterpretan modelos históricos, las corralas, los ensanches decimonónicos como modelos, también modelos modernos, los bloques exentos, dinamizándolos, enriqueciéndolos con la geometría, su relación con el espacio exterior. Otro término, palabra clave, la sensibilidad al contexto y dimensión también paisajística. Los proyectos más exitosos, más brillantes, muestran una profunda sensibilidad al contexto, al lugar, de forma creciente, especialmente en los bordes urbanos. Se incorpora cada vez más una fuerte dimensión paisajística y ambiental, conceptos, en fin, como el ecourbanismo, la atención a la sostenibilidad ambiental, social, se corresponden con la atención o con la tentativa de difuminar los límites entre lo urbano, lo construido, lo natural, etc. Bien, sin embargo, todas estas estrategias proyectuales, sus logros, que son más patentes, son evidentes en los proyectos que se desarrollan en la ciudad consolidada, los centros históricos, centros urbanos, en ámbitos de ensanches consolidados, incluso nuevas periferias, áreas en reconversión, regeneración urbana, etc. Y sin embargo, todo esto contrasta con la realidad de lo que sucede en las nuevas periferias, en los llamados nuevos ensanches. Es precisamente ahí donde está claro que se está definiendo el crecimiento real de nuestras ciudades, una gran parte del crecimiento real de nuestras ciudades, y donde se reconocen carencias, decimos, estructurales. Si bien los nuevos desarrollos residenciales, como los grandes PAUs post-2000, digamos, representan una mejora evidente respecto a los antiguos polígonos, digamos, del periodo desarrollista, muchos de ellos tienden a reproducir la condición de insularidad, condición de fragmentación que caracterizó a esos polígonos. Por eso se ha hablado, por ejemplo, López Lucio ha estudiado a fondo estos temas, sobre todo en Madrid, se ha hablado de polígonos de manzanas, de supermanzanas de bloques, agrupaciones de bloques, como manera de caracterizar el nuevo paisaje urbano que se está creando en estas nuevas periferias prácticamente en la mayor parte de las ciudades españolas, no solo en Madrid. Bueno, pues como advierte Jacques Lacan, es interesante ver cómo esta apuesta, en particular por los nuevos ensanches, se podría decir que es una característica más específica de las ciudades españolas en relación a otras ciudades europeas. En todo caso, la responsabilidad del planeamiento y la responsabilidad del diseño urbano es obvia. Nos parece hay una excesiva sectorización, rigidez de determinaciones del planeamiento urbano que limitan de forma crucial la capacidad real de generar una auténtica calidad urbana a gran escala, a pesar de la incuestionable calidad arquitectónica que a menudo encontramos en muchos de los proyectos de vivienda individuales. En síntesis, en fin, en estos 10 minutos, creo que me queda uno, se puede decir que hemos avanzado significativamente en la calidad de los proyectos de vivienda en su relación con el tejido consolidado, superando ciertas simplificaciones funcionalistas anteriores, y en cambio el gran reto pendiente reside, a nuestro parecer, en los nuevos desarrollos residenciales, donde hay mucho margen para mejorar en el planeamiento, en el diseño urbano, de modo que sean más creativos, más flexibles, más integradores, para construir no solo buenos edificios, sino para construir ciudad de calidad urbana, en sentido amplio, en sentido tan amplio como el que ahora comentaba, desde luego, Carlos Moreno en sus interesantes trabajos. Es decir, podríamos recoger la visión de Henri Lefebvre y actualizarla, entendiendo que el derecho a la ciudad se puede entender ahora como un mandato ético y político que se traduce en un derecho a la vivienda, a una forma de habitar en un entorno urbano de calidad integrado en la ciudad. Por tanto, nos parece que el verdadero desafío que tenemos por delante no es solamente construir más y más viviendas, sino construir mejor ciudad. Bueno, ahí está el artículo, espero haberme ajustado al tiempo de los 10 minutos y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Muchas gracias, Javier.
Bien, pues en continuidad con ese argumento, justamente la intervención de Guiomar, que junto con Sergio Martín de Blas y María Cristina Doria, investigadores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, del Grupo de Investigación Nuevas Técnicas, Arquitectura y Vivienda. Guiomar es doctora arquitecta y profesora, además por tanto tiene una actividad no solo como investigadora, sino como pedagoga. La contribución es una investigación operativa, ¿no?, sobre las nuevas tipologías, ¿no?, que justamente pueden dar respuesta a esto que demandaba Javier Monclús, ¿no?, en el final de sus últimas palabras, ¿no? Adelante con el límite de que tenemos muy poquito tiempo. A ver, no, ¿está funcionando? ¿Sí? Yo me oigo muy mal, pero si me oís ahí fuera, pues fenomenal. Muchas gracias, José María, por la invitación, por la presentación, también a la Casa y al Ministerio para hacer todo esto posible. No sé si voy a llegar a dar las soluciones que quiere Javier, me encantaría, pero bueno, vamos a intentar hacer una pequeña reflexión, ¿no? Esto, en efecto, es parte de una investigación colectiva, es un proyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid que se propone indagar en el concepto de baja altura y alta densidad aplicado a vivienda. Me estoy dando cuenta de que no sé cómo voy a pasar las... Ah, fenómeno. Entiendo que es así, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, este es un término con el que llevamos tiempo encontrándonos, topándonos, ¿no? Y que, bueno, ha terminado articulándose en lo que podríamos decir un doble desafío por nuestra parte. Por un lado, historiográfico, ¿no?, orientado a reconstruir críticamente un capítulo del pasado que es confuso, que ha sido poco estudiado todavía, y por otro lado, de tipo más operativo, ¿no?, ligado a ciertas lógicas de proyecto, ciertos mecanismos que creemos pueden ayudarnos a imaginar, pues, nuevas formas de hacer vivienda y ciudad, ¿no? Si uno mira alrededor, pues la expresión baja altura y alta densidad, que en varios idiomas aparece incluso bajo formato de acrónimo, ¿no?, parece de hecho plenamente incorporado a la jerga arquitectónica actual, pero eso sí de manera muy laxa, ¿no?, cual cajón desastre en el que caben, pues, cosas muy distintas y que además suele mezclarse con otros fenómenos diversos, complejos, que acentúan la confusión, por supuesto, ¿no?, desde el llamado, pues, Mad Building Revival, ¿no?, hasta, bueno, incluso el propio imaginario que tienen los organismos internacionales sobre lo que deben ser modelos urbanos compactos y diversos y, por supuesto, sostenibles, ¿no? Ante esta situación, es cierto que desde los años 2000 ha habido, pues, bastantes aportaciones valiosas académicas sobre el tema, pero nos parece que aún así nadie se había sentado realmente ni a rastrear de manera sistemática los orígenes y la evolución del concepto como una categoría crítica, ¿no?, consciente de sí misma, ni a afinar su definición de manera un poquito más precisa, ¿no?, como una posible alternativa tipológica que, si bien no tiene atributos cerrados, por lo menos tiene algunos un poco más específicos y reconocibles, ¿no? Claro, dicho esto, evidentemente no podemos olvidar que casas bajas y densas, pues, han existido siempre, ¿no? Acompañan a la humanidad desde el Neolítico, me atrevería a decir, pero tampoco podemos olvidar que en la segunda mitad, bueno, en todo el siglo XX, pero sobre todo en la segunda mitad, hubo un esfuerzo intensificado y especialmente consciente por reinterpretar estos modelos en clave proyectual moderna, ¿no?, como una posible vía de escape frente a la banalización, de la que ha hablado también Javier hace nada, ¿no?, cada vez más generalizada, tanto de la ciudad funcionalista, ¿no?, como de la ciudad jardín. Ambos modelos, pues, aparentemente incapaces de satisfacer las inquietudes disciplinares, sociales, complejas de ese momento, ¿no? En este contexto, la expresión Low Rise High Density aparece por primera vez en revistas británicas de mediados de los 60, luego se va difundiendo poco a poco a otros países y seguramente alcanza su máxima popularidad en torno al 75, ¿no? No voy a entrar en detalles en este repaso histórico, pero sí al menos decir que nos ha permitido, entre otras cosas, identificar, pues, aquellos casos más y menos recurrentes, ¿no?, en todas esas publicaciones y eventos que fueron acumulados a lo largo de los años, para terminar comprobando y corroborando, ¿no?, que la ambigüedad terminológica, pues, viene de lejos, ¿no? El imaginario de esa baja altura, alta densidad pues agrupó siempre, sin gran reflexión crítica y sin cálculos de densidad real, de hecho, esto es llamativo, formas de vivienda muy diversas, desde casas patio a casas en hilera y también tipos colectivos, algunos próximos y otros no tanto a la lógica del bloque. En todo caso, fueron sin duda los tipos colectivos los más relegados de este relato, ¿no?, desatendidos en sus retos y potenciales específicos,
como alternativa crítica a estos modelos urbanos dominantes. Quizá con una excepción, que es esta que vemos en pantalla, la experiencia de Francia, en donde la expresión, en vez de baja altura y alta densidad, se prefirió hablar del llamado hábitat intermedio para describir pues, una serie de proyectos que no renunciaban a su condición colectiva, de propiedad horizontal, ¿no?, para entendernos, pero tampoco a los beneficios de la casa unifamiliar, ¿no? Y a ello se le dedicó incluso una normativa específica que establecía un máximo de 3 baja más 3 alturas, la necesidad de accesos directos desde el exterior, desde la calle, y por lo menos un 25% de superficie exterior de uso privativo o colectivo muy limitado respecto a la vivienda interior, ¿no?, a la superficie interior. Y es bueno aquí donde nuestro trabajo pues, da un salto al presente para centrarse en el rastreo y análisis de modelos colectivos intermedios, podríamos decir, realizados en este caso en Europa a partir de los años 2000. Y es la segunda parte del artículo la que plantea este estudio comparado de 6 casos en 6 países con un método que cruza el parámetro de la densidad, por supuesto también consideraciones de altura, ¿no?, pero sobre todo con otros 3 atributos clave que nos parecen fundamentales para entender estos modelos, que son el grado de independencia de los accesos, la proporción articulación de los espacios exteriores a distintas escalas y, por último, también la adaptabilidad. Adaptabilidad podríamos llamar interna y adaptabilidad del sistema respecto a su lugar de emplazamiento, ¿no? Obviamente no voy a entrar en profundidad en estos análisis, pero bueno, al menos señalaré algunos hallazgos, también algunas contradicciones que nos hemos ido encontrando en el proceso. Por ejemplo, ¿no?, uno tendería a pensar que a mayor densidad, mayor pérdida también de independencia de los accesos a cada vivienda, ¿no? Esto, que es una cosa que podría ocurrir quizá en este proyecto que vemos aquí, de la Sécherie, en Nantes, un proyecto muy interesante, ocurre en realidad con bastantes matices, ¿no? Se produce aquí una red de pasajes estrechos a pie de calle, perpendiculares al sistema principal de bandas construidas, que conducen pues, a unas subagrupaciones de un máximo de 10 viviendas que son accesibles a su vez a través de pequeños jardines y escaleras exteriores, ¿no? Es decir, que hay una cierta colectivización que se asume como condición estructural, pero sobre todo como oportunidad para producir una urbanidad, una escala urbana más doméstica, distinta, ¿no?, de sentido muy fuerte comunitario y también ciertos ecos, ¿no?, de casba o de ecos mediterráneos en general, en el que bueno, pues la privacidad trata de preservarse mediante posición estratégica de escaleras, tratamiento de huecos, vegetación, etcétera, ¿no?, como se puede ver también en esta pequeña imagen, ¿no? Otro ejemplo, en Donnybrook, en Londres, ¿no?, densidad similar a la anterior. Se prioriza, en cambio, que todas las unidades tengan acceso directo y privado desde la calle pública, ¿no?, mediante esa sucesión de puertas que reproducen la lógica y el ritmo de las hileras típicamente londinenses que tiene a su alrededor. Pero hay opciones también intermedias, ¿no? En este proyecto en Lisboa se ensaya una solución, como digo, intermedia, en la que el módulo sal-tres-bolillo en planta y sección pues generan antejardines solo compartidos entre dos familias, entre 2 viviendas, ¿no?, a ambos frentes, además de cada bloque. El resultado pues, es un grado mínimo, podríamos decir, de colectividad que promueve apropiaciones más modestas, pero acaso también más realistas entre pares de vecinos, ¿no? Pasando al siguiente punto, el de los espacios exteriores, otro prejuicio común sería pensar que densidades altas implican necesariamente reducir, ¿no?, la dotación de espacios exteriores privativos, ¿no? Sin embargo, todos los proyectos analizados superan, curiosamente, más del 30% de superficie exterior respecto a la interior de cada vivienda, alcanzándose incluso el 85% en uno de los casos. Esto, en términos absolutos, significa tener entre 20 y 75 metros de jardín o de terraza por vivienda, es decir, que compacidad y porosidad pues, se revelan en todos estos modelos como polos complementarios y esenciales de una lógica espacial que tiende justamente a utilizar, a una reciprocidad sistemática entre llenos y vacíos, ¿no? Estas piezas exteriores oscilan, por otro lado, no solo entre jardines a ras de suelo y terrazas elevadas, sino también entre su condición de umbrales de acceso y piezas de remate o extensión posterior, ¿no? Son todas ellas variables interesantes que pueden incluso combinarse entre sí, no de manera excluyente, y bueno, esto se puede ver, por ejemplo, también en este proyecto de Nirich en Zagreb.
Ahora bien, si la densidad sigue creciendo, pues no queda otra. Hay que sofisticar los mecanismos de articulación del espacio libre mediante desfases, giros, superposición de terrazas de manera perpendicular, inversiones también en la lógica de tipos en sección, como ocurre en este concurso de Almería, con dúplex en la planta baja, que a priori no sería como lo más lógico para alcanzar las de arriba, ¿no? Y todo esto pues busca preservar la privacidad cada vez más comprometida, ¿no? de patios, jardines y azoteas. En cuanto a la adaptabilidad, esta puede referirse, como decía antes, tanto a la diversidad, tanto a una cuestión interna de diversidad tipológica, que a su vez puede ser diversidad de partida, o capacidad del sistema para absorber, bueno, de las unidades para absorber ampliaciones, reajustes internos, etcétera, ¿no? Pero también hay otra adaptabilidad a otro nivel, ¿no? La capacidad del propio sistema de proyecto para responder a las contingencias del contexto. En esta línea, el trabajo evidencia que los casos de menor densidad, evidentemente, pues tienden a desplegar, tienen más libertad para desplegar más variedad de tipos, mayores márgenes de crecimiento para el futuro, etcétera, ¿no? Pero también demuestra que las altas densidades agudizan el ingenio, ¿no? De nuevo, pongo el caso de Nantes, con esos llamados espacios plus, que son unas habitaciones que pueden incorporarse alternativamente a varias unidades contiguas para ampliar o reducir su programa, cosa que obviamente solo es posible por ser viviendas sociales de alquiler, ¿no? Podría seguir con más cosas, pero como no hay tiempo voy a terminar con unas pocas conclusiones abiertas, por supuesto. La primera de ellas, yo creo que ya ha quedado clara. Cuanto más se aumenta la densidad de estos modelos, menores son los márgenes de partida, ¿no? Para la diversidad morfológica y programática, pero mayor también la necesidad de sofisticar las imbricaciones espaciales, transiciones escalares, ¿no? Equilibrismos varios entre la esfera privada y la común, que es en el fondo el kit de la cuestión, ¿no? La segunda conclusión tiene que ver con la adaptabilidad contextual, que solo he mencionado antes, ¿no? Y es que a diferencia de los referentes históricos de este tipo de proyectos, los contemporáneos asumen muy conscientemente la necesidad de operar en situaciones urbanas más complejas y además casi siempre a menor escala. Y bueno, a nuestro juicio creemos que el futuro de éxito, ¿no? de este modelo depende en gran medida de esta cuestión, ¿no? De la capacidad de los sistemas propuestos de recorte, de formación y ruptura, ¿no? Y de servir pues, satisfactoriamente para el cosido y relleno de la ciudad existente en varias situaciones, ¿no? Creemos que ese grano pequeño funciona muy bien en la ciudad consolidada, pero también podría darse en otros casos, ¿no? Y por último, nada, estos sistemas pues esperamos, ¿no? Que puedan contribuir a esa reconciliación pendiente entre individuo y comunidad que es tan característica aún hoy de nuestro tiempo, ¿no? Y es cierto que hay ambigüedades de definición y retos normativos, pero bueno, esta reflexión tipológica nos parecía un primer paso básico para que esa expresión de la baja altura y alta densidad no se quede en una vaga etiqueta descriptiva, sino que se convierta en una herramienta pues, más útil y operativa para enfrentarnos a los retos contemporáneos del habitar colectivo, sobre todo. Así que muchas gracias. Muy bien, efectivamente igual es una compresión de un pensamiento muy denso y complejo y que me alegra mucho que se pueda decir aquí en el Ministerio, ¿no? Que hay un campo vastísimo de investigación, ¿no? Que era lo que queríamos poner de manifiesto también en este número, ¿no? Que plantea necesidades y problemas y angustias, pero también al mismo tiempo la esperanza del pensamiento y de la creatividad para dar algunas soluciones. Y vamos a, last but not least, ¿no? Con Luis Basabe, que es parte del estudio Arenas, Basabe, Palacios. Está aquí, además han estado los tres a lo largo de la jornada y está Luis Palacios aquí presente también. Agradecerles que hayan contado. Es un caso estudio realmente lo que inicialmente yo les solicitaba de un proyecto muy conocido en Viena de vivienda social, pero realmente nos han regalado una reflexión, ¿no? Muy profunda sobre, digamos, la arquitectura colaborativa, ¿no? Y bueno, de nuevo con la misma limitación y pidiéndote el mismo rigor que vamos al minuto, ¿no? Ha clavado Guiomar, pues lo puedas exponer brevemente porque merece la pena reflexionarlo y leerlo despacio en la propia revista. Ay, perdón, esto. Fantástico, muchísimas gracias. Por mi voz veis que o seré breve o no seré, ¿no? Como decían por ahí. O sea que
que perdonad que llevo así una semana, estamos ya de salida, pero bueno. Muchísimas gracias por la invitación a participar en la revista. Cuando llegó al estudio, pues nos hemos quedado alucinados, ¿no? Y con una sensación de estas como muy de, oye, participamos en, no sé, pues cada uno ya en algo que dices, oye, qué gozada, ¿no? Hay una cosa que no es un problema, sino que son muchos millones de problemas muy complejos que tienen un protagonismo y, bueno, participar de este debate ha sido un súper honor, ¿no? Entonces, nosotros el artículo que nos pidió José María y tal, un poco sobre nuestra experiencia, que nos fuimos a trabajar a Viena, porque no sé si recordáis que hace poco en España no se podía demasiado tampoco. Entonces, allí pues tuvimos la suerte de acceder un poco al desarrollo de tejidos urbanos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que nos parece interesante es que ahí se ha trabajado mucho con esquemas colaborativos de ciertos perfiles muy específicos, es una palabra que se usa para muchas cosas, y nosotros para el artículo decidimos enfocar un poco este tema, pero para representar algo un poco más amplio, ¿no? Que solemos llamar pues, de distintos modos. Aquí hemos puesto ciudad multijugador, ¿no? Que sería un poco pues ese concepto que intentamos aplicar siempre, de que en realidad el secreto está en la mezcla, ¿no? De algún modo, ¿no? Sin irnos muy lejos, pero es verdad que como buenos primates que somos, yo creo que la coordinación óculo-manual, ¿no? Tiene mucha importancia en nuestra estructura cerebral y, por lo tanto, intentamos convertir todo en objetos inmediatamente, ¿no? Bueno, a ver, esto sería matizable, espero que no haya aquí ningún, no sé, neurocientífico, lo que sea, pero sí que es verdad que desde luego en la arquitectura vemos siempre que dices, oye, hay sitios donde te resbalas más fácilmente y uno de ellos es esa objetualidad, ¿no? Es intentar, voy a hacer cosas, ¿no? Voy a hacer casas, voy a hacer tal, ¿no? Y en realidad tendríamos que subrayar mucho más la palabra hacer que la palabra casas, ¿no? Por lo menos desde nuestro punto de vista, digamos, de nuestro rol en esto. No digo que sea, por supuesto, el único. Entonces, bueno, voy a enseñar algunas imágenes, un poco con algunas reflexiones que no siguen el guión del artículo, sino, bueno, pues que decíamos un poco cosas que podíamos compartir, ¿no? Entonces, uno de estos temas es la agencia, ¿no? Nosotros, al final, pues siempre buscamos un poco cuál es la estructura más subyacente, vamos a decir, la química de la ciudad, y creemos que la química, la unidad de la ciudad no es tanto la casa o el ladrillo, sino que es la acción, ¿no? Entonces, al final, el pensar, por ejemplo, la diversidad, ¿no? Que ahora pues hay otros aspectos importantes, ¿no? Pero ahora voy a enseñar pues un poco con el ejemplo de cómo la dinámica colaborativa se enmarca, digamos, en una intención de lograr una diversidad orgánica y, digamos, consistente, robusta, ¿no? en la producción urbana. Entonces, ahí lo más importante, más que darle ahí en el estudio mucho a la cabeza, vamos a hacer viviendas para muchísimos tipos de personas distintas, vamos a hacer un soporte urbano que permita a muchos tipos de agentes participar en la producción de esa ciudad. Entonces, esa es como nuestra obsesión, ¿no? Y la verdad es que el ejemplo este de Viena, ¿no? que comentaba generosamente José María, pues, pues nos muestra, pues, por ejemplo, ¿no? que aquí han podido participar desde una empresa pública que actúa como promotor privado, a un promotor, o sea, un desarrollador de vivienda social con capital privado, a proyectos de cohousing de distintos tipos, proyectos de cohousing de alquiler, que ha sido de alquiler, digamos, protegido, ¿no? Que ha sido un experimento en Viena, vivienda pública, ¿no? Tal, ha habido un poco todo, ¿no? Entonces, esa diversidad que tenemos en la agencia empieza a reflejarse y se convierte en la principal herramienta para obtener diversidad en el propio tejido, vamos a decir, o en el propio tejido de la ciudad, ¿no? Empezamos a ver que joder, el café para todos, ¿no? Es un problema si tienes un proyecto de cohousing con un número de gente muy limitado o un tipo de intereses que les lleva, no sé, a necesitar un tipo de espacialidad, con un proyecto pues, de vivienda
por ejemplo, pública, en el que, por ejemplo, la eficiencia, la racionalidad y es de alquiler, por lo tanto también una cierta intercambiabilidad es muy importante, ¿no? O luego también, digamos, si miramos más adentro, cómo eso se convierte en una herramienta, no solo de gestionar necesidades o roles en la escala, de generar hitos o lo que sea, sino también de poder conseguir un espacio, vamos a decir, cualitativamente, pues bueno, gestionado, ¿no? O sea, que nosotros podemos conseguir, a través de esa diversidad, conseguir situaciones que creemos que son más enriquecedoras, no solo que esta foto es guay por el fotógrafo seguramente, pero también pues que, bueno, que ahora no se ven, pero un montón de situaciones que empiezan a suceder ahí. Es decir, que nosotros no queremos tanto ver si la vivienda tiene que tener, no sé, jardín o no, sino que queremos un proceso, un sistema que permita, digamos, también que sea capaz de reaccionar en el tiempo que dura la construcción de un barrio así, que son 10 años, que puede ir reaccionando a la demanda, digamos, de ese jardín o de esa eficiencia o de ese lo que sea, ¿no? Digamos, se me ha saltado ahí, pero yo no lo veo bien, pero pone comunidades, ¿no? Digamos que también el contenido, vamos a decir, la diversidad social, ¿no? Todo esto empieza a ser un soporte para una diversidad social muy enraizada, vamos a decir, ¿no? Esta foto es guay, porque si veis la fecha, estábamos en pleno confinamiento en Austria, no sé si estaban ahí rompiendo alguna ley, seguramente, pero bueno, esto es el primer proyecto de cohousing, esto es de Instagram, lo saqué por ahí de tal, la fecha por ahí en el 2020, ¿no? Como en el primer proyecto de cohousing que abrieron allí, pues como de repente aparece eso, no se verá mucho, pero lo que más chulo ahí son las mangueras que vienen de situaciones privadas, ¿no? Y cómo la infraestructura, digamos, ¿no? se implementa, es súper bonita, ¿no? O como luego, en realidad, aquí he cogido una foto que es muy bonita y tal por el niño, pero en realidad hay situaciones realmente muy selváticas, ¿no? En esta, así y tal, pero bueno, como que también esto está permitiendo no solo meter, digamos, a todos los actores humanos, sino vamos a ser en plan Bruno Latour y tal, los actores no humanos, ¿no? Que estaba muy de moda hablar de eso y sigue siendo muy importante, digo, pero como expresión, pero que aquí de repente pues es una herramienta para que ciudad no sea lo contrario de ecosistema natural. De hecho, los problemas, y es un problema, y han puesto venenos y tal, pero el problema es que se les metían zorros y tal, no sé qué, y se comían aquí, pues, no sé, gallinas que tenían unos y no sé qué tal, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Y simplemente un par de diapositivas dice, ¿qué necesitamos para eso? Nosotros usamos mucho el concepto de soporte contrapuesto a lo que hay encima de ese soporte, ¿no? Esto viene, pues, no sé, de 1000 sitios, ¿no? Más a nivel sociológico, con permiso de los expertos, diríamos que podemos hablar de Lefebvre, ¿no? Como entiende la ciudad, que es el soporte de la acción, o sea, el espacio como soporte de la acción, pero también Habraken más a nivel tipológico, ¿no? Pues que va a buscar con eso generar flexibilidad. Aquí pongo una imagen como del XXXL, que hemos hablado antes de los planes estratégicos. Esto es una imagen así de la portada, vamos a decir, o del plano así central del Plan Estratégico de Viena 2025, que no es el último que han hecho, sino que porque lo llaman como... De hecho, tendrían que sacar este año uno, igual han sacado, no lo sé, ¿no? Este es el del 2005, eso es. Era cada 20 años, luego hacen un poco de trampa, porque hacen una edición a los 10 y tal. Entonces, esto genera un urbanismo extremadamente flexible. Este plano lo que representa es que esas 2 décadas han estado marcadas por la densificación urbana de zonas industriales. Eso ha generado un problema ahora de productividad en la ciudad, pero eso sería otro tema, ¿no? Y luego, si nos vamos un poquito más cerca, el entender también nuestro rol como planificadores del espacio, porque hay otros niveles de planificación urbana que tienen que ver con otras cosas, pero es como también con ese concepto de soporte, generar un soporte para que pasen muchas cosas encima, pero no solo para que pasen muchas cosas, sino para que mucha gente haga muchas cosas ahí encima, ¿no? Y ya está, y esta imagen que nos gusta mucho, que la hicimos cuando por fin terminó ahí una fase del proyecto y tal, pero que un poco representa, que es a lo mejor lo que tenéis en el artículo, que es más, ahí explicamos un poco cómo fue desde un punto de vista más metodológico. Hemos participado en 4 procesos de
de planeamiento y diseño urbano colaborativo, es decir, sin unas fronteras muy claras. Y bueno, pues al final es una gozada, porque bueno, pues partes a veces de una idea tuya, a veces de una idea de otro, a veces de ninguna, pero sí que existe ese proceso en el que sabes que lo que vas a hacer ahí no va a tapar los conflictos, sino que, como decía Jordi Borja, su rol es el de hacerlos aflorar para poder hacer algo con ellos. Muchas gracias. Bueno, difícilmente se puede decir más en tan poco tiempo y clavarlo, y además acabar con como un principio de esperanza. Después de una jornada que ha empezado hablando de las necesidades, nos hemos ido sumiendo en la emergencia, ¿no? Y acabar pues justamente con alternativas, ¿no? Creo que procede ya que demos final a la jornada, agradeciendo a todos los que estáis aquí que hayáis resistido hasta este minuto, y cedo la palabra ahora mismo a la subdirectora general. Muchísimas gracias, José María. Nada, poco puedo decir ya, primero por las horas y segundo porque después de una mañana tan intensa, con temas tan interesantes, escuchando a profesionales que saben tanto sobre la materia, cualquier cosa que yo pueda decir ahora mismo va a ser una obviedad. Pero dos reflexiones que creo que no me resisto, fundamentalmente porque el tema de la subdirección de políticas urbanas está muy por ahí. El primero que se ha dicho fundamentalmente en esta última mesa, ¿no? Esa necesidad de construir vivienda para hacer ciudad. ¿Y por qué insisto un poco en esa idea? Pues fundamentalmente porque desde el punto de vista de las administraciones públicas tenemos riesgos de normativa que con esa necesidad de dar una respuesta inmediata a la emergencia habitacional que estamos viviendo podamos cargarnos la ciudad que tenemos y que tanto nos ha costado construir. Esa ciudad de estándares, esa ciudad de dotaciones, esa ciudad de una buena calidad de vida que necesitamos conservar y mantener. Y dejándolo ahí, dejándolo abierto, dejándolo, como diría José María, ¿no? A nuevos tiempos, ¿no? A esa introducción en el artículo de la revista, pues nuevos tiempos, nuevas formas de habitar, el comienzo de una nueva época de la revista que se inaugura con este monográfico de vivienda, que no ha podido ser más oportuno en el momento en el que vivimos y que esperamos que sean muchos más, que se siga trabajando en esta línea, y una vez más agradecer no solo a todos los que a estas horas están todavía aquí, sino y sobre todo al equipo que ha sido capaz de hacer este cambio, que parece que es fácil o que es inercia, lo decía José María esta mañana. Detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, que estos números se empiezan a trabajar prácticamente un año antes de que se publiquen, y creo que merece un reconocimiento porque además las personas que lo llevan a cabo desde el Ministerio son literalmente 3 personas, con Eduardo de Santiago a la cabeza, con mi compañera Nélida y mi compañero Miguel, que han hecho un esfuerzo ingente junto con el comité de dirección y con el presidente y con el director de la revista a la cabeza para poder sacarlo adelante. Entonces, simplemente agradecer una vez más al equipo de la revista y al resto del equipo de la subdirección que ha hecho posible la jornada, y poco más. Se va a ofrecer un pequeño aperitivo para compensar las horas allá arriba y nada, están todos invitados, y muchísimas gracias a todos por venir y por las intervenciones. Gracias.